Kim Jong-un pues está agonizante en estado de coma. La otra, la orden de Donald Trump para suspender temporalmente la inmigración hacia los Estados Unidos. Y tu comentario, mi querido Juanito. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenos días a la audiencia. Bueno, y Poncho, pues el petróleo. El petróleo es... Pequeño detalle, ¿no? Y el pequeño detalle, pero empezando por los dos temas que mencionabas, como ocurre siempre en estos países en donde los dictadores son los que predominan la información, sale a cuentagotas. En Corea del Norte, como nuestra audiencia sabe, Kim Jong-un es el hombre fuerte, es el hombre que domina a este país desde su abuelo, es la familia que está predominando en Corea del Norte, y todo parece indicar que se le practicó una operación y que se encuentra delicado de salud, pero repito, la información es a cuentagotas porque no es más de que los trascendidos hasta este momento. Estamos hablando de un hombre joven, no estamos hablando de alguien viejo, es un hombre que no llega a 40 años de edad y que pues habrá que estar muy al pendiente de qué tanto es verdad esta versión, pero sí ha trascendido en todo el mundo esta posibilidad de que se encuentre delicado de salud o que ya no exista, ¿no? Eso lo vamos a saber hasta que lo decidan los propios coreanos, porque recordemos que él era el sucesor y su hermano pues ya no ni siquiera existe, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias hay que ver cómo continúan las cosas en Corea del Norte. Y por lo otro, por lo que se refiere a las decisiones que aceleradamente está tomando Donald Trump y que llaman mucho la atención, pues es esto que estabas comentando, Poncho, el hecho de que Donald Trump publicó el día de ayer, todo lo hace por Twitter, publicó un tweet ayer por la noche en el que dice que el objetivo de proteger a los ciudadanos de Estados Unidos del enemigo invisible, como califica al COVID-19, firmará una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración en Estados Unidos. Y aquí básicamente lo que estaría buscando es cerrarle la puerta a profesionales muy calificados. Yo no sé si lo que está buscando Donald Trump es fortalecer el empleo de los propios estadounidenses, porque tomemos en consideración que la semana pasada se hablaba de dar facilidades a los trabajadores de empleos que únicamente hacen los inmigrantes indocumentados, particularmente las labores del campo. No perdamos de vista, Poncho, que de aquí en adelante, de mayo y hasta agosto, el trabajo en el campo es determinante, y es determinante para poder sacar las cosechas, para poder afinar la producción, sobre todo en el estado de California, en el estado de Texas, en estados en donde se requiere mano de obra barata y que pues es la de los indocumentados. Al mismo tiempo hay estados como Wisconsin o como Iowa, en donde las empresas, sobre todo la empresa lechera, la de la carne, requieren de la mano de obra de los indocumentados. Entonces, la semana pasada se estaba dando facilidades para no perseguir a los indocumentados y de no desproteger esas áreas de la economía. Ahora está hablando de cerrar a la inmigración las puertas, pero particularmente estaría buscando beneficiar a los estadounidenses que sí hacen este tipo de trabajos y con ello cerraría la puerta a quienes desarrollan trabajos calificados de alto nivel de pago, hablemos de $100,000 al año, más o menos $75,000 cuando menos, y lo que no se sabe, Poncho, es qué va a pasar con quienes ya están dentro, tienen un contrato y se les puede vencer de pronto y no han logrado un estatus migratorio. Como siempre, Trump abre la puerta a temas sumamente complejos en los cuales les está hablando a su base. Él simplemente está pensando en lo que está sucediendo con respecto a la elección del 3 de noviembre. Trump está sumamente golpeado en este momento porque la forma en que gestionó la crisis del COVID-19 ha sido desastrosa, entró tarde, le ha costado en contagios, en vidas, en dinero, en todo esto, y bueno, pues no se le han dejado pasar sus opositores, que han señalado que en Estados Unidos se negoció pésimamente, se gestionó pésimamente esta crisis. Fíjate que hasta ahora estamos hablando de que el epicentro del coronavirus pues se encuentra en Estados Unidos, que ya anda en los 42,000 muertos,
estamos ahora, es una situación que está predominando en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, pues lo que hay que reconocer es que no hay las facilidades para que el presidente de Estados Unidos siga con una campaña que todo el mundo le sonreía. Decía, hay 42.300 muertos y el número de contagios es de 787.000 en Estados Unidos. O sea, allí está ahora el epicentro, y lo que han venido procurando los republicanos es ir abriendo los estados a las actividades incluso el fin de semana fue de gran controversia por todo esto. Así que pues hay que poner mucha atención a ver cómo nuestro vecino se está desempeñando, pero lo que es indudable, Poncho, si no tiene ningún comentario en esos dos asuntos. Adelante, adelante. Bueno, pues lo del petróleo nos marca sobre todo una cosa, que el día de ayer se dio una prueba de que el modelo del presidente de México está equivocado. La forma en que cayeron los precios del petróleo nos indican que no es el petróleo el producto en el cual debe de fundamentar un país, su economía, su desarrollo futuro. El día de ayer, ¿qué fue lo que sucedió? Se cayeron de tal manera los precios internacionales del petróleo que llegó un momento que era más barato sacarlo que tratar de colocarlo. Imagínate, Poncho, que hubo un momento en que el petróleo de Estados Unidos, el Texas, se llegó a cotizar a menos 37%, menos $37. O sea, estábamos hablando de que llegó a ese extremo. Si bien es cierto que hoy durante la jornada ya se fue recuperando, lo que sucedió fue que ayer llegó a su límite los contratos para mayo. En el caso del petróleo, van normalmente los contratos a futuros. Entonces, se vencían los contratos de mayo y muchos trataron de deshacerse de esos contratos a como diera lugar. Y como suele suceder, el que tiene más, pues puede más, los árabes trataron de inundar el mercado de Estados Unidos con su producto a bajos precios, hicieron una entrada sumamente agresiva de petróleo, particularmente en estados como Luisiana, y esto le afectó también a México, que también coloca su petróleo ahí, para que quienes andan diciendo que tuvimos un gran desempeño o tuvieron los funcionarios públicos en la reunión de la OPEP, pues nada de eso es verdad. Se cayeron entonces los precios a partir del 1 de mayo. Se cree que pudieran subir un poco, ni siquiera mucho, para junio. Hay quienes hablan de que pudiera llegar a 18, a $20 el precio del barril, que sigue siendo sumamente bajo. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que hay una inundación de petróleo en el mundo. Poncho, estamos paralizados. Yo no sé cuánto estés gastando menos tú de gasolina por el virus. Bueno, se podría decir que más o menos, si antes me gastaba más o menos un tanque a la semana, ahorita me estoy echando un tanque cada 3 semanas. Y tú porque tienes que moverte a hacer el programa. Así es, pues más voy y vengo. Así es, pero ¿cuántas personas estamos confinados? Prácticamente no salimos, y pues ni siquiera el medio tanque a la semana. Entonces, si eso nosotros lo estamos viendo, lo estamos sintiendo en nuestra propia economía, imagínate lo que ha pasado en países como Alemania, como China, que son de gran consumo de petróleo, de gran consumo de gasolina. Entonces, se cayó el consumo, se inundaron de reservas, y se calcula que hay más de 30 millones de barriles que no se han movilizado. Ya ha llegado prácticamente a su tope la capacidad de almacenamiento, y a tal grado, fíjate, Poncho, tú eso sí lo debes conocer muy bien, que se llegó a cotizar, o se está cotizando, hasta en $4 el galón de gasolina, hasta en $4. Es decir, tú puedes encontrar en Estados Unidos a $1 el litro. Entonces bajó mucho el precio de la gasolina en Estados Unidos. En México es muy difícil que lleguemos a eso, porque recuerden ustedes que en el precio de la gasolina hay 2 factores de impuestos: el impuesto el IEPS y el IVA. Esos 2 impuestos crecen, aumentan el precio de la gasolina en México. Por lo tanto, si bien es cierto que pudiera bajar también el precio de la gasolina en México, pues no sería a esos niveles.
Pero, Poncho, ¿a quién afecta directamente esta baja del consumo? Pues al propio gobierno, que tiene menos ingresos con las ventas de gasolina por esta baja tanto en el IEPS como en el IVA, y que son pues de un porcentaje, pues hemos hablado hasta de casi 5 pesos, ¿no? Entonces esto nos da la situación que está predominando. Es decir, en este momento resulta más barato comprar que extraer. Y hoy todavía el presidente de la República ayer ha venido hablando de seguir, de que lo más recomendable era estar produciendo. Pues no, la verdad es que ahorita te sería más negocio comprar que andar extrayendo petróleo, porque la colocación es sumamente complicada. Entonces, bajo estas circunstancias, el mundo está envuelto en una situación sumamente compleja. Estados Unidos está tratando de jugar a bajar la inundación comprando hasta el máximo de sus reservas. Decía Donald Trump que estarían tratando de comprar 75 millones de barriles para poder almacenar lo suficiente. Hoy Estados Unidos es el líder en el mundo en materia de extracción y de producción de petróleo, producción de combustibles. Entonces todavía tendría una mayor cantidad de elementos. Ahora, tú y yo somos bien mal pensados, o yo soy muy mal pensado. Ayer por la noche el subsecretario López-Gatell seguía hablando en los mismos términos de la fase 2, en cuestión de menos de 12 horas, ponle tú en 12 horas, ya entramos a la fase 3. Ya entramos a la fase 3 del COVID sospechosamente. Y se está hablando de manera terminante, por lo menos al presidente que le gusta decir fechas de manera contundente, que el 1 de junio se regresa a clases, sin siquiera saber bajo qué condiciones vamos a estar para entonces. Lo que había dicho López-Gatell, hasta donde yo recuerdo, era que la parte grave del COVID sería por ahí del 8 de mayo. Y ahora pues de repente nos están cambiando la jugada, nos están saliendo con este tipo de cosas que pues simplemente, Poncho, vamos de bandazo en bandazo. Entonces yo subrayaría que seguir apostando al petróleo como la gran salida de la economía de México, pues ayer quedó completamente desmentida, Poncho. Y lo peor es que yo no veo que se vaya a corregir la estrategia. No. O sea, el presidente sostiene Dos Bocas contra viento y marea. Sí, Dos Bocas sigue adelante a pesar de que todo el mundo, todo el mundo, salvo los que están relacionados con el presidente de la República, te dicen que estar construyendo una refinería es el peor error que se está realizando. Y mira, déjame cerrar con el tema de la ley de amnistía. Yo sé que a mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir. El día de ayer en el Senado se cerró este capítulo de la ley de amnistía, con lo cual se estará liberando a primodelincuentes, que no sabemos qué será exactamente eso, pero Poncho, ocurre en el peor momento. Sacar de cárceles a gente que en primer lugar no sabes si ya está contagiada. A esas alturas, si sufrieron contagios del coronavirus, ya lo sufrieron. 1. 2. Sacar a las calles más probables delincuentes, con todo y lo que digan, ya sabemos cómo son nuestras cárceles y para qué sirven. Cuando antier, fíjate bien, Poncho, el domingo tuvimos 105 homicidios dolosos. Ayer fueron 114 homicidios dolosos. Bajo este esquema de inseguridad estamos liberando o se vendrá un proceso de liberación de presos que se está diciendo que deberán ser mayores de edad o que ya cumplieron el 70%. Nos tenemos que ir, Juan. Bueno, pues ahí nos quedamos, Poncho. Te lo agradezco mucho. Al contrario, hasta luego. Hasta pronto. Y gracias a usted por acompañarnos un día más o permitirnos acompañarle. Hasta mañana. Quédese con Becky Reynoso, que viene.